iglesia debe conocer el estado de los últimos tiempos solamente para tener compasión por las almas, para cuidar su propia alma y para identificar el proyecto de Dios. Una vez que se identifica el proyecto de Dios, hay otra cosa que es necesario hacer. ¿Cuál es el plan de Dios o qué significo yo dentro del proyecto de Dios? Porque yo no nací en otra época, en otro siglo ¿por qué tenía que ser en esta época? Y si tenemos en cuenta que Dios todo lo tiene diseñado y proyectado, debe ser que yo era necesario para esta época. Debe ser que usted es necesario para esta época. Pero necesitamos identificar el estado de los tiempos para conocer los comportamientos que como iglesia nosotros debemos tener. Y no estoy hablando de comportamientos, es no tomar, es no hacer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de las posiciones en el mundo actual, de las posiciones que debemos tener en el mundo actual como iglesia. ¿Cuáles son nuestras posiciones? Si no identificamos el estado de los tiempos, difícilmente podremos establecer nuestra posición en medio de los tiempos. Son tiempos de gran desubicación. ¿Cuál es nuestra ubicación? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros? Imagínense que por allá en los años 60, que viene toda la revolución sexual, donde viene todo el tema de la libertad sexual, los derechos sexuales, tengo derecho a expresar mi sexualidad, empieza también a la par que se da esto a surgir un movimiento donde dice: la sexualidad y la homosexualidad no tendría por qué excluirme de ser cristiano. Yo podría ser un cristiano y seguir viviendo mi sexualidad, ¿cierto? Pero para que eso, digamos, pueda darse y que podamos aceptar una persona que se confiesa gay y cristiana, tendríamos que partir de unos principios, y es que ser gay no es pecado, ¿cierto? Que la homosexualidad no es pecado. Antes de que hablemos de los argumentos que se tienden a utilizar para defender esta postura de que se puede ser un cristiano gay, es importante tener estas consideraciones. Muchas de estas ya las hemos visto en todo lo que hemos hablado. Entonces, lo primero es: va a ser muy común que seamos acusados de homofóbicos. ¿Listo? Es algo que a veces asusta y por lo que muchas veces se callan las bocas de los cristianos, por miedo a ser llamados homofóbicos. Pero es una realidad y es el principal argumento más superficial que tienden a usar las personas que ni siquiera tienen propiamente los argumentos. Entonces yo les voy a ir contando de los argumentos más superficiales a los que son un poco más profundos. Lo segundo, imagínense que sexo y género, las dos palabras, los dos conceptos, fueron lo mismo, eran sinónimos hasta el año 2005, donde tomaron la decisión de empezar a cambiar la bibliografía, las posturas, los profesionales, por ejemplo, en psicología, empezaron a diferenciar estos dos términos. Entonces, anteriormente tú eras hombre y mujer. Si naces mujer, entonces tienes un género femenino, y si naces hombre, tu género es masculino. Pero entonces, como se dieron cuenta que no se nace homosexual, que esa fue la primera lucha, decir, no, es que yo nací así, pero la biología ha llevado a comprobar que no naces homosexual, entonces no, separemos sexo y género para decir, ok, bueno, yo nazco hombre o mujer, sí, con un órgano reproductivo X, pero el género es diferente. Entonces yo puedo tener un órgano reproductivo femenino, pero yo quiero sentirme como hombre, quiero desempeñar roles de hombre, porque eso es diferente. Y empieza a separarse estos dos conceptos. Y eso es una mentira que va en el discurso y en el que no podemos caer. Como psicóloga fui formada de esa manera. Se tiende a decir que la causa del suicidio en las personas que tienen disforia de género, que es como el concepto o el diagnóstico que le dan a estas personas de la comunidad, dicen que se suicidan porque son discriminadas, porque no se les permite ser. Pero la realidad es, y también hay estadísticas sobre esto, que incluso después de que la persona realiza su transición, dice, no, es que yo me siento hombre, entonces yo me voy a hacer la transición a hombre, me opero, hago un tema hormonal, aún así sigue habiendo ideación suicida.
y siguen habiendo suicidios. Aunque la persona dice, ok, quiero decirle al mundo, me considero homosexual, quiero amar a una persona de mi mismo sexo, de mi mismo género, entonces aún así sigue habiendo la ideación suicida. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el hermano Diego y la hermana Nicole les hablaron de que tenemos una estructura, una identidad estructural y funcional en Cristo? Si no la estamos cumpliendo, hay ideación suicida, hay deseos de morir porque no es la función con la que fuimos creados. Entonces se desvía que nosotros estamos causando el suicidio de estas personas. No es así, es mucho más profundo que esto. No existe tal cosa como la objetividad fuera de la verdad del Creador. Muchas veces estamos intentando sonar objetivos, razonables, ¿sí? Que nuestros argumentos suenen muy intelectuales, pero la verdad es esta: nosotros seguimos la verdad de nuestro Creador y no nos interesa sonar objetivos, no nos interesa sonar razonables. Nuestra verdad, como lo decía el hermanito Dani, es absoluta. Si el mundo ha de ser rescatado y perdonado, se hará bajo los términos de Dios. ¿Listo? Solo Dios puede cambiar el corazón, no las estadísticas o los argumentos. Nuestro discurso no debe estar basado en estadísticas o argumentos, porque lo que cambia el corazón es el Señor, ¿cierto? Es Jesucristo yendo a la cruz, resucitando, es el Espíritu Santo que nos convence de juicio, de pecado y de justicia. La lucha no es académica o intelectual, la lucha es espiritual. ¿Va a haber resistencia? Sí. ¿Va a haber ataque? Sí. No se trata de estar simplemente en el campo académico o intelectual. Para nosotros como cristianos, la principal fuente a citar es la Biblia, porque nuestra lucha es espiritual, nuestra lucha no es carnal. Y es que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, si yo le doy a usted estadísticas, lo convenzo en su razón, pero lo que a usted lo salva es la palabra del Señor. No existe tal cosa como el cristiano gay. El hermano Diego Ávila nos lo estaba diciendo al principio, ¿cierto? Entonces, en ningún caso, nosotros somos cristianos. Nosotros no somos cristianos con un apellido. Somos cristianos porque conocemos, creemos en Cristo y recibimos ese hermoso sacrificio que hizo. Si nosotros entendemos que la homosexualidad es pecado y ellos nos piden que pongamos la palabra gay acompañando cristiano, entonces también tendríamos que decir cristiano fornicario, cristiano adúltero, cristiano idólatra. Y esa no es la realidad, porque el Señor nos salva del infierno causado por el pecado y nos limpia del pecado. Nosotros no somos cristianos, algo más, somos cristianos, somos de Cristo. Empecemos a ver los argumentos. Entonces, el primer argumento, si Dios, esto es un ejemplo, que van a haber muchas variaciones, entonces vamos a abordar los más comunes. Si Dios es amor, ¿por qué estaría en contra del amor entre dos hombres o entre dos mujeres? Entonces, aquí viene un tip. Lo primero es, desafiemos la suposición errónea. Hay algo equivocado en esta frase y a veces nos quedamos en no analizar la frase lo suficientemente bien como la están planteando y caemos en el error de defenderla y de dar argumentos a una frase que de entrada ya está mal. ¿Listo? Muchas veces nos concentramos en, ¿por qué Dios está en contra del amor entre dos hombres y dos mujeres? Pero partamos de lo que sí es la verdad en esta frase. Dios es amor. Si Dios es amor, ¿quién define qué es amor? Dios, a través de su palabra, ¿cierto? Y sabemos qué dice Dios a través del amor en su palabra, que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para limpiarnos del pecado, para rescatarnos del infierno. Él no nos va a dejar como éramos antes. Y el Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Nosotros tenemos la verdad porque tenemos al Espíritu Santo. Segundo argumento, es que la iglesia tiene que progresar para ser relevante. La iglesia se está quedando atrás. Tenemos que ir conforme avanza y conforme progresa la sociedad. Pero miremos Hechos. Entonces, ¿se acuerdan en Hechos cuando empieza todo este tema? Pedro da su discurso, se convierte un gran número de personas al cristianismo. Ellos son capturados, no pueden, digamos, matarlos,
porque políticamente y legalmente no les fue posible, pero lo querían hacer. Entonces lo que hacen ellos es lo que vemos en Hechos 4:18. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y Pedro respondió, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso quiere decir, no hay ninguna razón política ni legal para cambiar la verdad de Dios. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y lo será siempre, ¿sí? Y no debemos estar nosotros sujetos a los parámetros legales o políticos, y mucho menos sociales o de modas y demás. ¿Listo? Nosotros no somos el mundo y no hay ninguna razón para hacerlo. ¿Vamos a ser perseguidos? Sí. Además, sobre este mismo argumento, el Señor nos ha entregado a través de su palabra 3 tipos de ley, ¿cierto? Entonces muchas veces se dice, no, es que vino Jesús y las cosas cambiaron. Ya el Antiguo Testamento es diferente al Nuevo Testamento. Pero entonces recordemos que el Señor dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Y el Señor nos entregó 3 tipos de leyes, 3 categorías. La ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. Cuando vino Cristo al mundo con la ley ceremonial y la ley civil, Jesús, ¿qué hizo? La desafió, ¿cierto? Rompió con la religiosidad que había muchas veces, con la hipocresía. Entonces hablemos, por ejemplo, de María Magdalena. Entonces a María Magdalena le habían dicho, o la ley, perdón, decía que si una mujer era sorprendida, gracias, en adulterio debía ser apedreada. Entonces llegan, bueno, vamos a cumplir esta ley, ¿sí? Que es la ley civil. Pero entonces Jesús la desafía y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿cierto? Y él le dice, nadie te ha juzgado, yo tampoco, no peques más. Entonces, en ningún momento le está diciendo, lo que haces no es pecado, él le está diciendo, no peques más, ¿sí? Yo vengo a traer el arrepentimiento. El Señor lo que trae es arrepentimiento a nuestros corazones. En ningún momento abroga la ley. Y la ley moral, Jesús la eleva, la lleva mucho más allá. Hablemos del adulterio. Entonces, él dice, si el hombre en la ley decía que si era también sorprendido en adulterio cuando era algo físico, ¿cierto? Cuando ya había un acto que consumaba el adulterio, entonces ahí ya debía haber una consecuencia. Pero Jesús dice, si desde su pensamiento usted ya codicia a la mujer, usted ya adulteró. Él la eleva. Él la lleva al corazón. Entonces estamos hablando de un Cristo que lleva a un aumento moral, a un aumento, digamos, del arrepentimiento en nuestro corazón, pero nunca, nunca cambió o lo que era pecado dejó de ser pecado. Jesús no habló en contra del matrimonio gay. Entonces aquí viene el segundo tip. El segundo tip es, ten cuidado con los argumentos que usas, porque el mismo argumento que usas te puede jugar en contra. Entonces, pero es que Jesús en ninguna parte de los 4 evangelios habló de que el matrimonio gay fuera pecado. Entonces, porque Jesús no lo dijo, no lo leemos explícitamente en los evangelios, no lo vamos a hacer. Jesús tampoco habló de la violencia o de la pedofilia o de la violación. Entonces, ¿es válido violar? ¿Es válido ser pedófilo? No, ¿cierto? No se trata simplemente de que porque no está en los evangelios. Luego lo vamos a ver. Llega Romanos, llegan todas las epístolas, donde empieza a darse mayor, digamos, a través de la doctrina, mayor forma de interpretación a todo lo que el Señor vino a traer posteriormente. Lo que Jesús sí dijo es que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer. Y dice Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús lo está diciendo. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Él no dijo hombre y hombre, mujer y mujer se unirán. No lo dijo. Otro argumento. David y Jonatán son gay. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque resulta y sucede que en 1 Samuel 18 dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Pero resulta y sucede que en ese entonces y en el contexto, por eso es importante también entender el contexto histórico, hacer una lectura juiciosa de la palabra. En el contexto histórico, la palabra amó no tenía un trasfondo romántico o erótico. Era una palabra que normalmente se usaba en un contexto más político y económico. Entonces, miremoslo, por ejemplo, en
Primera de Samuel, capítulo 16, 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Entonces se refiere a esos convenios, a esos lazos políticos, económicos, que se hacían entre los hombres de poder para pues seguir ejerciendo esa autoridad. Entonces vamos a decir, no, es que David y Saúl también. Y así cada vez que veamos que se amaban, el contexto en el que se usaba esta palabra pues es diferente. Por eso es importante ubicarlo. Y sabemos que la relación de Jonatán era muy cercana a David. ¿No amaría usted a su amigo? ¿Usted no ama a sus amigos? Yo amo a mis amigos. Adicionalmente, David amaba la ley de Jehová. Y esto lo evidencia en uno de los salmos que él escribió, Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le busca, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Lo dice David. Entonces, si David amaba la ley, que por ejemplo en Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, esa abominación, o sea, ahí está clarísimo, ¿cierto? Y David lo amaba, ¿será que David era homosexual? No. Y viene el argumento más, y ya para cerrar, viene el argumento de los argumentos más profundos. Porque, ¿qué pasa? Entonces, si lo han visto, viene de lo superficial, es que Dios es amor y tú no amas y tú eres homofóbico. Luego pasa, no, pero hay ejemplos de la Biblia, entonces ya los hemos refutado, ¿cierto? Y luego ahora viene a decir, no, es que la Biblia está mal traducida. Y en realidad, en el Nuevo Testamento no se prohíbe la homosexualidad, sino que lo que se prohíbe es la prostitución, pero la homosexualidad no está prohibida. La homosexualidad era muy común y está bien, ¿sí? Entonces parten de ahí. Y estas personas que llevan a cabo estos argumentos son teólogos, ¿sí? Que se llaman a sí mismos cristianos, pero que buscan, digamos, introducir el movimiento cristiano gay. Entonces lo que dice es que, por ejemplo, 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ahí está claro, ¿cierto? Entonces dicen, no, es que esta parte, ni los que se echan con varones, está mal traducido. Porque la palabra griega, que es arsenokoites, que fue la que usó Pablo, esa no existe, esa solo la usó Pablo, esa no existe. Entonces es un error de traducción, un sesgo machista, misógino, un sesgo homofóbico que dice que tradujo equivocadamente que se refiere a esto, pero que en lo que en realidad se refiere a arsenokoites es prostitución. Entonces lo que dice es, los que no van a entrar en el reino de los cielos son los que practican la prostitución, pero los homosexuales no están en ningún momento, están acá. ¿Listo? Ese es el argumento que ellos quieren utilizar. ¿Cuál es la respuesta? Resulta y sucede que la palabra arsenokoites, ¿cierto? Solo fue usada por Pablo en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento fue utilizada una palabra, o sea, se concluye que esto es una palabra compuesta por dos palabras que fueron utilizadas en el Antiguo Testamento. Arsen y coites, que se traduce en echarse en la cama o acostarse con varón, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo digo Jesús, Cristo, y digo Jesucristo, ¿hay algún cambio? Sabemos que estamos hablando de la misma persona, ¿cierto? Entonces, si yo digo arsenokoites y arsenkoites, es la misma palabra compuesta. Y Pablo lo que hacía era referencia a esta ley. ¿Listo? Le está diciendo, no olvidemos que la ley dice que los que se echan con varón como mujer no entrarán en el reino de los cielos. ¿Listo? Y es que es visual. Miren la palabra arsenokoites y miren las dos palabras cómo se parecen y unidas forman esta. Es claro. Adicionalmente, ellos decían, no, es que esta palabra se refiere más a prostitución que a homosexualidad, pero resulta que ya hay una palabra para prostitución y no se parece en nada a arsenokoites. Y si Pablo la hubiera querido usar para dejar claro, pues hubiera usado esta palabra que está acá,
que se refiere a los prostitutos varones, ¿sí? Pero no, utilizó arsenocoides. Una persona que es judía va a leer esto y va a entender perfectamente que se refiere a echarse en cama con hombres, ¿sí? Pero ¿quiénes son los que aprovechan esa confusión? Los que ni siquiera tienen una tradición judía, sino los, digamos, Norteamérica es los que han tratado de usar esto para empezar a argumentar. Ya para cerrar, ahora sí. Todos somos teólogos, porque todos estudiamos la palabra del Señor. Somos cristianos, debemos ser teólogos, porque escudriñamos, porque queremos conocer más de Él, porque meditamos en su palabra. ¿Cuál es nuestra mayor defensa? La palabra del Señor. Necesitamos leer la palabra, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos la revelación del Señor, necesitamos que haya un depósito en nosotros para poder responder con la palabra a los argumentos que nos traen, porque si no sabemos de la palabra y llega otra persona que se confiesa cristiana y nos empieza a hablar de teología, nos enreda. Pero si nosotros estudiamos la palabra y sumado a la revelación, pues claramente no hay nada que hacer ahí en esta lucha espiritual que estamos llevando. Gracias. Iglesia Cristiana El Valle de la Bendición. Te esperamos en nuestras reuniones presenciales, 6 de la tarde, martes y viernes, 7:30 de la mañana y 10 de la mañana, domingos. Síguenos en nuestras redes sociales.